Preguntas del público. Hola. Aló, aló. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Yo quería preguntarte, digamos, en términos contemplativos sobre la oración, porque se podría de pronto percibir un poco la oración como algo muy mecánico, a la forma como nos la han enseñado. Entonces, en estos términos de contemplación, ¿cómo orar? Entiendo. Bueno, hay distintos tipos de oración. Yo los tengo tipificados en 4 tipos: la oración vocal, la oración mental, la oración afectiva y la oración contemplativa. Esto dentro de la tradición cristiana, aunque en otras tradiciones pues seguramente es bastante parecido, ¿no? La oración vocal o verbal es aquella que pone el acento en las palabras. Casi todos nosotros de niños pues aprendimos plegarias como el Padre Nuestro, la Ave María y tantas otras, ¿no? La oración mental, que es ya no propia de los niños, sino más bien de los jóvenes, ¿no? Es ya más discursiva, ideas, examen de conciencia, lectura de la Sagrada Escritura, tiene que ver más con el pensamiento, ¿no? Y cuando ya pasamos a ser adultos, también esta oración más discursiva, más mental, se nos va quedando más pequeña y pasamos a la oración afectiva, donde lo que importa son los sentimientos, son las emociones. Entonces pues es una oración de acción de gracias, de petición de perdón, intercesión, ¿no? Y finalmente, ahí no termina la evolución, ¿no? La psicopedagogía de la oración, sino que sigue adelante. Pasamos a la oración contemplativa, que para mí es lo mismo que la meditación, ¿no? Donde el acento no está ya en las palabras, ni tampoco en los pensamientos, ni tampoco en los sentimientos, sino en el silencio, ¿no? O en él, o en ella, o en ello, es decir, en la realidad, en Dios, si somos creyentes, ¿no? Y por eso es la oración, digamos, más sublime, ¿no? Pero el riesgo de convertir la oración en pura elucubración mental o en pura palabrería ritual, pues eso está ahí siempre, ¿no? Precisamente por eso, bueno, la propuesta de la contemplación ayuda a protegernos frente a esa decadencia de la oración o ritualismo sin sentido, ¿no? Creo que es lo que salva la oración, lo que salva la relación con Dios es precisamente pues, la consciencia, ¿no? La consciencia. Aquí hay ¿Otra pregunta? Sí. Aquí hay una persona que tiene la mano levantada. Por favor, dice tu nombre antes de formular la pregunta. Buenas tardes, buenas noches, Pablo. Quería, bueno, primero agradecerte por venir a Medellín, por tus libros, por este conversatorio. Y quería preguntarte, estoy aquí. Soy Marcela. Bueno, quería preguntarte, tú nos hablas, bueno, de la meditación, hablaste un poco de los centros energéticos. También entiendo que estuviste caminando por toda la parte de la filosofía Zen y eres un sacerdote jesuita. Quería preguntarte en qué momento integraste el conocimiento de Oriente con Occidente y también si los jesuitas, que son tan comprometidos con todo, pues con su camino, en qué momento pueden abrirse a estudiar toda la filosofía oriental. Y también preguntarte hacia dónde piensas que va la religión, si crees que va a pues si se puede convertir en una suprarreligión y ya no va a haber tanta competencia entre todas las religiones. Gracias. Espero que no se convierta en una suprarreligión, porque eso sería igual que aspirar a que se convierta en una supralengua, que hablemos todos esperanto, que se pierda la riqueza de la lengua, la riqueza de los países, la riqueza de las culturas, la riqueza de las tradiciones de sabiduría. Lo primero es que yo no soy jesuita, aunque así se ha difundido en la prensa. Soy sacerdote de la diócesis de Madrid, ciertamente cercano a los jesuitas porque estudié con ellos, pero no pertenezco a la compañía, ¿no? Yo suelo decir que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso. Y que por tanto, si vivimos una sociedad multicultural, eso tiene que configurar las religiones de alguna manera. Yo tuve el privilegio de estar durante 7 años como discípulo de 3 maestros zen distintos, ¿no? Porque desconocía que en mi propia tradición cristiana
había el instrumental suficiente para hacer la aventura interior. Existía la contemplación cristiana, existía el silenciamiento, ¿no? Y fue el propio Zen, el propio budismo, el que me devolvió a mi propia tradición, y eso es algo muy, muy hermoso, ¿no? Y ahora puedo leer el cristianismo desde clave budista y desde claves de otras tradiciones, y eso lo enriquece, lo fecunda, ¿no? O sea, creo que los que tienen miedo a lo diferente, a los otros, es porque realmente, bueno, pues realmente no son personas que estén trabajando espiritualmente, sino que se agarran a una ideología o a un credo porque no son auténticos buscadores de la verdad, ¿no? ¿En qué momento pues empezó mi aventura de diálogo con Oriente? Pues prácticamente desde que era muy joven. O sea, casi el primer libro de espiritualidad que cayó en mis manos, yo tenía 18 años, se titula El canto del pájaro, que es un libro de Anthony de Melo, que sí que fue jesuita de la India, donde habla de la sabiduría de todas las tradiciones. Es decir, que yo he crecido con esa aspiración y cada vez más, ¿no? O sea, por supuesto que estoy muy contento de ser cristiano, ¿no? Y muy agradecido con mi tradición, ¿no? Pero pienso, sinceramente, así lo creo, ¿no? Que el camino del espíritu nos lleva a un punto donde nos da igual ser varones o mujeres, ser colombianos o españoles, ser creyentes o agnósticos, ser cristianos o budistas, ¿no? Porque es verdad que cada sendero es distinto y sube la montaña por un camino diferente, ¿no? Pero en la cima nos encontramos todos, y eso es lo hermoso. A mí me ha conducido, me está conduciendo, ¿no? Pues el camino cristiano, pero a otro le puede conducir pues el camino agnóstico, el camino musulmán o tantos otros, ¿no? Es decir, que no se trata de cambiar el camino de los demás, no se trata de cambiar el camino de los demás, se trata de descubrir que nosotros somos el camino, que nosotros somos el camino que estamos llamados a hacer. Que no se trata de seguir un camino externo, sino descubrir que el camino que se nos propone es un camino para ti, para nosotros, para cada uno. Es decir, que lo que dice Jesús de sí mismo, quizás esto pueda sorprender, pero lo que dice Jesús de sí mismo, yo soy el camino, es lo que estamos llamados nosotros a decir. Nosotros somos el camino. No es que tengamos que subir por la montaña para llegar a una cima, sino que nosotros somos la montaña por la que hay que subir. Buenas noches. Pablo, a tu izquierda, cercano a ti. A mi izquierda, cercano a mí. Mira por aquí. Es que desde aquí se ve una masa negra con las dos luces enormes. Vale, vale. Ah, sí, yo también, Bueno. creo que sí, creo que te veo ya. Por aquí. Ahora sí. te veo, es que me estaba deslumbrando el foco, sí. Pablo, primero agradecerte de corazón, profundamente. Ahorita preguntabas que quería ser alimento, pues para mí lo eres. Y preguntabas si estaba sabroso, pues estás buenísimo. Es que es una declaración pública. Y voy a contarte rápidamente algo. Yo he estado en el camino del silencio hace unos 4 años. Por el camino del Zen, como empezaste tú. De hecho, hace 6 meses, a través de Biografía del Silencio, volví a mi cultura católica gracias a ese libro. Pero también te cuento que es mi cultura colombiana es supremamente católica y estuve por el Zen por otro lado. Pero ¿cómo te parece que en estos últimos 6 meses, con la lectura de Biografía del Silencio y escuchando tus muchas charlas en internet, siento que me perdí un poco? Y no sé si es por haber saltado esa montaña que tú dices que cada uno va por un camino y puede ser el Zen o el que sea, pero me siento perdido. Gracioso que ayer me di cuenta que ibas a estar aquí y quise venir a hacerte esta pregunta: es ¿qué significa perderse? Perderse significa algo, y no voy a hacer ninguna referencia ante eso. Un poquito el Wu-Wei desde el taoísmo. No quiero hacer ninguna resistencia, pero me gustaría saber de tu parte qué significa perderse. ¿Qué puedo encontrar en perderme? ¿Qué puedo ganar allí? Muchas gracias por esta pregunta tan hermosa y tan profunda.
ese itinerario que tú has seguido también lo he seguido yo, es decir, yo también sentí la necesidad de emigrar espiritualmente al budismo, ¿no? Para descubrir después que no era necesario emigrar. Está muy bien emigrar, está muy bien conocer a los otros, ¿no? Pero también está bien volver a casa. En el fondo, una de las raíces de mi propuesta, de la propuesta que hacemos en Amigos del Desierto, es que podemos volver a casa, ¿no? Y cuando digo casa, no quiero decir Iglesia Católica. Para algunos puede ser la Iglesia Católica, para mí lo es, pero no quiere ser para todos. Volver a casa quiere decir volver a la tradición cristiana occidental. No significa necesariamente confesionalidad, pero sí reconciliarnos y amar nuestro pasado cultural, nuestro pasado religioso, porque es lo que nos ha permitido estar aquí. Es decir, si tú estás enemistado con tus padres, sean los biológicos o los espirituales, tienes un problema. Entonces es importante reconciliarse con la fuente de la que venimos, ¿no? Y ahora ya aterrizando en la cuestión, o sea, ¿cuándo un viaje empieza a ser interesante? Un viaje empieza a ser interesante cuando nos perdemos. O sea, si estamos continuamente siguiendo el Google Maps, no tiene ningún interés, no tiene ninguna excitación, es algo ya sabido, ¿no? O sea, en cambio, cuando nos perdemos, entonces es cuando hemos de responder realmente a la vida. Es decir, que el camino espiritual, el camino de la vida, al decir espiritual mucha gente piensa cosas raras, el camino de la vida es un camino que no se puede emprender de verdad si no hay riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que nos perdamos, es decir, que nos sintamos confundidos, que no sepamos por dónde ir, que sintamos que nuestros fundamentos que pensábamos que eran muy sólidos se resquebrajen. Para ir a Dios, como dice el maestro Eckhart, esto no lo digo yo, dice el maestro Eckhart, para ir a Dios hay que ir sin Dios. Es decir, sin nuestras ideas de Dios, sin nuestras creencias previas, sin nuestras experiencias incluso. Es decir, todo eso hay que deconstruirlo, ¿no? Y eso nos deja en un territorio profundamente inseguro, profundamente de pérdida, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué se trata? Se trata de saltar, no solamente soltar, sino saltar. O sea, si no saltamos, no vamos a hacer la experiencia de poder volar. Claro que si saltas, el riesgo es que te caigas, la caída, ¿no? Y seguramente los que han saltado, los que estamos intentando saltar, nos hemos caído muchas veces y nos hemos roto muchos huesos, ¿no? Pero solamente el que salta tiene la posibilidad de volar, ¿no? Así que, si estás perdido, bienvenido. Pablo, no tenemos tiempo para más preguntas. Ya, una última. Ya debo cerrar. La última. Yo creo que estamos aquí juntos seguramente para compartir nuestras pérdidas. Una última pregunta. ¿Sí? Pablo, para cerrar, por favor. aquí también por la izquierda. Bueno, Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Tengo una pregunta puntual y tiene que ver con lo que mencionaste al inicio. En el inicio, cuando contaste la historia de los dos amigos, resaltaste que quien dispara la flecha es uno mismo y decías que de alguna forma nosotros mismos somos los culpables de la enfermedad, y también señalaste que no hay enfermedad. La pregunta es, ¿no es esta visión un poco utópica y descarga de la responsabilidad que tienen los grandes poderes económicos, políticos, incluso religiosos, para con las comunidades que son educadas en contextos filosóficos según las políticas a favor de dichos poderes, y de alguna forma propone que no hay que buscar eliminar la desigualdad, puesto cada uno tiene en sí mismo la respuesta para cambiar el mundo desde el silencio, que también se puede entender como un cómplice y aliado de aquellos poderes que ahora mencioné? Te agradezco mucho esta pregunta porque me parece muy pertinente, porque efectivamente la espiritualidad, que es lo que he venido de alguna manera a propugnar y a proclamar y a compartir, puede degenerar en espiritualismo, que es hacia donde apunta tu pregunta, ¿no? Es decir, por supuesto que hay dos ámbitos
Desde aquí hacia afuera es el ámbito precontemplativo y desde aquí hacia adentro es el ámbito contemplativo. O sea, yo lo que estoy diciendo no es que no haya que actuar. Hay que actuar para evitar evidentemente la opresión, la injusticia, hay que actuar, pero cuando hablo de que primero pasión antes de acción, con pasión quiero decir pasividad y con pasividad quiero decir acción primero dentro y luego fuera, ¿no? Porque solamente si es primero dentro sabremos que la acción hacia afuera será oportuna, será correcta, no será puro activismo o puro frenesí o pura reacción. Entonces, cuando hablo de contemplación no quiero decir que no haya que actuar, quiero decir que hay que actuar primero dentro. Ojalá que antes de mirar la brizna o la viga en el ojo ajeno, ¿no? Pues descubramos que tenemos una viga también en nuestro propio ojo. En este valle donde estamos, en las montañas que tú ves, esta ciudad se construyó bajo un mito, que es un mito de arrieros. Y aquí hay como un mantra que es trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el mantra. Ese es el mantra, trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, cuando hablamos de sentarnos a contemplar la quietud, cuando hablamos del silencio, eso parece una herejía. Por eso te quiero agradecer por esta charla tan bonita. Para mí fue un honor estar aquí contigo, porque esto que de lo que estamos hablando es un camino hacia la libertad. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer, muchísimas gracias. Desde mi corazón, el pueblo colombiano. Gracias. Y si alguien quiere que firme los libros, lo firmaré con muchísimo gusto. Gracias por vuestra acogida, gracias por esta conversación.